Pues hoy tenemos el gusto de tener un invitado especial que es el doctor Fernán Padrós. Él es profesor, investigador, viene desde Morelia, de la Universidad Michoacana. Es la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo, y él es catalán de origen, pero pues ya mexicano desde hace tiempo. Pues ha venido estudiando sobre un tema muy interesante que tiene que ver sobre, pues ya él se los irá describiendo, que tiene un nombre raro, que es la terapia de gaudibilidad, que tiene que ver con pues toda la parte del afecto positivo, pero bueno, pues ya él les hará la explicación. Pues es una gente muy docta en la materia. Pues bueno. Muchas gracias, Humberto, por invitarme. Pues sí, les voy a hablar de este término, ¿no? Que viene. Sí. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra gaudibilidad antes? No. Es muy poco conocido, ¿no? Y entonces, pues viene del latín gaudiere. Gaudiere quiere decir disfrutar. ¿Es qué, perdón? Disfrutar. Disfrutar. Gozar, ¿no? Entonces, pues lo que se pretende con este tipo de intervención es que las personas, pues normalmente disfruten más de lo que habitualmente se disfruta. Yo no sé si ustedes han conocido, yo he conocido gente, por ejemplo, que prácticamente no disfrutan nada, ¿no? Pues a veces porque tienes un episodio depresivo, o a veces por tu forma de ser. El caso es que pues, he conocido a algunas personas que todo lo reducen a la mínima expresión, ¿eh? Todo, pues gente que he conocido, por ejemplo, decía que pues el fútbol total que son, ¿no? 11 contra 11 detrás de una pelota, qué chiste tiene, ¿no? Luego viene una película, el Indiana Jones, ¿no? Total que tiene, ¿no? Un arqueólogo detrás de una caja. Entonces, todo les vale madre y le quitan el chiste. Y si le quitan el chiste a todo, realmente nada vale la pena. Y luego hay otras personas que realmente disfrutan ante cualquier cosa, ¿no? Pues nos pones a ver pues una película y tal, y que está bien, tal, ¿no? He disfrutado mucho y tal, una obra de teatro, tal. Pues ibas a ver pues, el fútbol, y dices, no me gusta el fútbol, pero ha sido una experiencia interesante, he visto a la gente vibrar y tal. Digo, son de estas personas que pues muchas veces pues, podríamos decir que se van por la calle, se encuentran una mierda, van con un palo y empiezan a hacer dibujos, y se entretienen. Y de híjole, ¿cómo puede haber personas que disfruten tanto y otras que disfruten tan poco? Es una cuestión. No sé si han conocido personas que disfrutan muy poco y otras que disfrutan más, ¿no? Entonces la gaudibilidad de alguna manera intenta integrar todo aquellos moduladores, aquellas cosas que hacen que las personas disfruten más que otras. Y primero se trató de estudiar esto de la gaudibilidad, está muy poco estudiado, ¿eh? Y luego se ha tratado de hacer una intervención para que aquellas personas pues, que por razones a lo mejor de que están viviendo un episodio de depresión mayor, que cuando se vive normalmente uno disfruta en nada, prácticamente en nada. Entonces se propone un tratamiento coadyuvante, ¿eh? No es único. Siempre el paciente tendría que ir pues, a un psiquiatra o un psicólogo o ambos y tratar pues, los aspectos más negativos. Pero el aspecto positivo es algo que puede ayudar, colaborar a que las personas pues, vayan saliendo de ese pozo o de esa situación del trastorno. Lo que les voy a contar ahora pues, se ha publicado en un artículo científico, si alguien lo quiere buscar, está en inglés, pero si a alguien le interesa, están descritas varias cosas, o prácticamente todo lo que les voy a contar. Y yo les voy a explicar lo que sucedió o lo que hicimos cuando yo trabajaba en Barcelona, entonces solo era catalán o español, no era mexicano, y lo hicimos en un centro de salud mental de adultos en Barcelona. Y lo hicimos con pacientes depresivos porque la mayoría de pacientes depresivos se ha comentado, o lo vemos en el DSM-4, que era lo que se utilizaba entonces cuando lo llevamos a cabo, o el 4TR, que este es un libro, un manual para diagnosticar a las personas. Y tenemos una serie de criterios, ¿no? Y en los criterios de tipo depresivo siempre es importante o que haya tristeza,
o un gran sentimiento de este dolor, ¿no? Típico del depresivo. Si no hay tristeza, como mínimo tiene que haber incapacidad para disfrutar, o una capacidad muy reducida. Luego hay otros síntomas, pues pueden ver como pues reducción del apetito y reducción de peso, alteraciones del sueño, sentimientos de culpa, hay varios síntomas, ¿no? Puede haber pues hasta ideas, alteraciones del movimiento y varios. Pero los dos síntomas claves son o tristeza o incapacidad del disfrute. Por eso se piensa que es muy importante el aspecto del disfrute en este tipo de personas. Luego, hace muchos años se dijo que lo que les pasaba a los depresivos a lo mejor es que estaban expuestos a pocas situaciones gratificantes, lo que llamamos reforzadores, ¿no? Esto en los años 70. Luego, ya en los años, casi en el año 2000, o sea, ya estamos muy avanzados, se sugirió que a lo mejor no estaban expuestas a pocas situaciones gratificantes, sino que no tenían habilidades para disfrutar. Estos autores en el año 99 dijeron, hombre, a lo mejor hay un problema, y es que las personas pues cuando están en depresión, pues, o aquellas personas que tienen pocas habilidades para disfrutar, están en una situación como de riesgo, es más fácil que se depriman, ¿no? Entonces, eso nos hace proponer esta perspectiva, ¿no? Y ver que las personas pues vivimos ante una situación de circunstancias, y lo que hemos hecho la mayoría de psicólogos, lo que trabajamos son aquellos aspectos que inciden y que hacen que las personas pues se sientan mal. Me siento culpable por esto, o me siento muy triste porque falleció pues mi hermana o mi madre y tal, y cuesta superar y estas situaciones, o pues tengo pocos amigos o pocas relaciones y tal, entonces pues porque enseguida no caigo bien a la gente o algún problema de este estilo, y entonces damos toda una serie de instrucciones o tratamientos para que se reduzca este malestar en psicología. No sé si va a algún psicólogo, pero normalmente lo hacemos de esta manera. Y eso muchas veces hace que se reduzca bastante el malestar y ayuda bastante a los pacientes. Y realmente cuando hay depresión suele haber un malestar importante y es necesario que se trate, ya sea a nivel farmacológico o con terapia psicológica. Lo que normalmente nunca se hace es ¿qué hacemos con el bienestar? ¿Cómo hacemos que las personas pues disfruten más? Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué hay estas personas que disfrutan tanto y otras que disfrutan tan poco? O sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen de diferente las personas que disfrutan más? Y esto es lo que llamamos la gaudibilidad, ¿no? Sería, o lo podríamos definir como el conjunto, el grupo de moduladores que regulan esta cantidad de disfrute. O dicho de otra manera, la potencialidad para disfrutarlo. ¿Y cuáles son estos moduladores? Pues realmente tampoco lo sabemos del todo, pues estamos en unas primeras, se está investigando, pero ya tenemos algunos candidatos, ¿no? Bueno, ¿qué hace que la gaudibilidad? Lo que hace las personas que tienen elevada gaudibilidad, o sea que tienen estos moduladores desarrollados, hace que disfruten en más cantidad de ocasiones, con mayor intensidad y con mayor duración, ¿no? Pues son las personas que tienen esta gaudibilidad elevada, ¿no? Y sobre todo, pues ante casi cualquier circunstancia pues, pueden disfrutar. Esto de que, incluso en situaciones que no les agrada demasiado, como ir al fútbol y no me gusta el fútbol, pero pueden disfrutar de esa experiencia, a pesar de que no les gusta. Incluso uno puede disfrutar pues, en una sala de espera, está en el dentista, ¿no? Pues, esperando, pues. Hay gente que se distrae y entretiene, y hay otros que todo ese espacio se les hace muy aburrido. Entonces, estos componentes o moduladores, pues unos son habilidades, como el sentido del humor. El sentido del humor no se trata de la capacidad para hacer reír a los demás, sino para uno reírse, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace reír este tipo de situaciones, ¿no? La imaginación. La imaginación es un elemento fundamental. Si se han fijado en los niños, a veces pues, les das una caja de cartón y tal, y empiezan a entretenerse y tal, están jugando, mira, no sé qué, tal. A veces incluso el juguete lo han sacado y casi no le han hecho ni caso, ¿no? Lo han dejado ahí, pero se entretienen y fascinan. Y muchas veces, pues, las personas, no sé, por varios elementos, a lo mejor tiene que ver con creencias, pues cada vez como que lo vemos, pues,
infantil esto de disfrutar en según qué circunstancias y lo minimizamos. Hay personas, por ejemplo, que piensan que reírse, el que se ríe mucho, pues será poco competente, ¿no? Pues si se ríe, o será poco sensible, ¿no? Y no se basa en nada, ¿no? En la Edad Media, pues no sé si han visto nunca una película que les recomiendo mucho que se llama El nombre de la rosa, o la novela también de Umberto Eco. Hay un personaje, el padre Jorge, me parece que se llama, que viene, pues dice que la risa es algo como pecaminoso, que induce, digamos, al mal, ¿no? Entonces, bueno, si yo pensara eso, entonces tendría casi dificultad, no querría yo reírme. Entonces hay personas pues que, por ejemplo, reírse lo ven así, o distraerse, juguetear, imaginar cuestiones, pues es algo que no tiene demasiado, estás como perdiendo el tiempo, ¿no? Y probablemente es lo que nos hace disfrutar más. Es muy importante, por ejemplo, la imaginación. Yo siempre digo que pues, las personas pueden llegar al orgasmo, excitarse, básicamente simplemente con la pura imaginación. No es necesario más. No sé si lo han hecho ustedes, pero yo sí. El caso es que... no, pues... Y eso es pura imaginación, ¿de acuerdo? Igual que llegamos a la excitación sexual, también se puede uno entretener y disfrutar en otros elementos, simplemente pues imaginando esto, esto. Y normalmente lo tenemos como, pues, con un cierto menosprecio. Es importante muchas veces la capacidad de concentración, de generarse retos, a veces, pues es una forma, pues a lo mejor, pues te toca lavar los platos, que es algo un poquito pesado, pero dices, a ver en cuánto tiempo lo hago, tal, cual. Eso pues hace esas situaciones un poquito menos, pues, arduas, menos pesadas, ¿no? Y la capacidad de interesarse, ¿eh? Muchas veces las personas, pues, ante según qué circunstancias, pues tenemos la idea de que uno disfruta o no en función de lo que nos encontramos. Eso es lo que llamamos un locus de control externo. Las personas que tienen elevada gaudibilidad piensan, ante esta situación, ¿qué puedo hacer yo para disfrutar? Entonces dice, bueno, pues estoy en la sala de espera aquí, o me toca agarrar la combi, o tal, igual, ¿qué puedo estar haciendo yo para entretenerme? Otras personas dicen, no, qué aburrido, qué pesado, ¿no? No es nada, ¿no? Entonces hacen esa atribución externa, ¿de acuerdo? Y luego estilos de vida, ¿eh? Las personas, pues, normalmente, pues también por el estrés de hoy en día, pues a lo mejor hay tendencia a que hay pocos espacios de ocio. En el trabajo se puede también disfrutar mucho, hay muchas personas que disfrutan, que a veces en el trabajo no disfrutan, ¿no? Muchas cosas que son obligatorias se disfrutan bastante. Y sobre todo, si tenemos la actitud de disfrutar. Y también otro aspecto importante es el ocio. Normalmente, pues a veces por estrés se va uno un poco cansado, ¿tal? Y tendemos, o algunas personas se puede tender a lo que llamamos ocio pasivo. Pues estar allí y pues, tirarse en el sofá, no sé, ¿no? Ver la tele, pero digo yo en modo avión, que no la ves, solo estás ahí, está prendida, porque la televisión se puede ver, o una película, te puedes meter en la película o la puedes ver en modo avión. Si la ves en modo avión, como que no entra mucho, van una serie de imágenes y tal, entonces esos son que inciden en el estilo de vida, ¿de acuerdo? Podrían haber otros componentes, pero se ha estudiado un poquito y seguimos en esta línea, ¿no? Lo que hicimos fue una investigación donde todas las personas que entraron a la investigación pues tenían depresión o trastorno distímico, que es una depresión pues más leve pero mucho más duradera, ¿no? Entonces tenían una puntuación baja en la escala de gaudibilidad y bueno, tenían que acceder o dar una conformidad para entrar al grupo, ¿no? Y disponibilidad para recibir este tratamiento. Bueno, se hizo un diseño donde había un grupo que recibiera el tratamiento individual más la terapia de gaudibilidad y otro grupo solo recibieron el tratamiento individual. Es muy importante que este tratamiento de gaudibilidad se haga junto a un tratamiento individual, porque lo que se va a hacer aquí es simplemente favorecer o ayudar a que las personas disfruten más. Pero cuando uno está deprimido, realmente lo que también quiere es atender esta parte negativa, esta parte del afecto negativo. Por lo tanto, esa parte sí que la ven en el tratamiento individual, y en el grupo en que uno entra en esta terapia de gaudibilidad nos centramos en cómo podemos disfrutar más.
Y si es en depresión, por ejemplo, uno de los elementos importantes es que las personas que están en un episodio depresivo les sucede como a la persona que tiene un accidente de automóvil y se rompe las piernas. Entonces, si te rompe las piernas y yo le digo, venga, hombre, anda, camina, pues ustedes me dirían, este tipo está chalado, está loco, ¿no? ¿Cómo le dice que ande si tiene las piernas rotas? En un depresivo las piernas no se ven rotas, pero si yo a un depresivo le digo, bueno, ven, disfruta, pues anímate, disfruta, que tú... Es un poco como decirle a este señor que tiene las piernas rotas, venga, camina, hombre. Pues, y aparte le hace sentir mal, porque dice, hombre, pues igual sí podría caminar y no puedo caminar, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Entonces cuando se está aplicando este tratamiento, el paciente tiene que tener muy claro que se le está intentando ayudar a hacer algo que antes de romperse las piernas, pues a lo mejor hace con normalidad. Pero ahora se ha roto las piernas y no lo puede hacer. Entonces, la imagen del tratamiento sería como aquel que se ha roto las piernas y se pone en estas barras paralelas y va haciendo un esfuerzo y poquito a poquito pues tiene que ir ejercitándose, que es lo que hacía antes, caminar. Pero ese ejercicio es importante para que luego pueda acabar caminando de forma normal, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, y pues, el tratamiento farmacológico muchas veces supone pues la intervención quirúrgica, te ayuda a que tú puedas acabar andando. Pero es también importante esta parte que sería como la fisioterapia, ¿no? Y es que si no vas a tardar muchísimo en caminar, eso te va a ayudar muchísimo en el tratamiento. Es muy duro, es esforzarse, pues la imagen de que vas sudando y tal, pues no, tienes que hacer ese ejercicio y a diario. Esto es lo que es la terapia de gaudibilidad en pacientes depresivos. O sea, es difícil y se tiene que ver de esta manera. Bueno, se hicieron dos grupos, los dos grupos básicamente eran muy parecidos, pero eran grupos muy pequeños. Este grupo tenía solo 7 personas y el otro 10, grupo control, ¿no? Pues se les hizo solo el seguimiento. No es necesario tener estudios demasiado elevados para poder recibir este tratamiento. Gente con estudios primarios, sí había algún licenciado, pero de alguna manera cualquier tipo de persona puede beneficiarse en principio de esta terapia. Bueno, se hizo una comparación de los grupos antes, se vieron que no habían diferencias y el tratamiento básicamente eran 9 sesiones, solo 9 sesiones a nivel grupal de una duración de 1 hora y media. ¿De acuerdo? Y cómo funcionaba, pues básicamente en cada sesión se prescribía una pauta o una tarea, se les sugería una tarea a las personas, sabemos que cuesta mucho de hacer, pero es que, hombre, por poco que puedas, haz este tratamiento, esta pauta, lo acordamos, y luego cuando llegaban a la siguiente sesión, pues decimos, bueno, has hecho la pauta, ¿cómo te ha ido y tal? Y se hacía en la primera parte de la terapia, se hace esto, luego se hace una discusión, una propuesta de actividades, y luego se programan otras pautas, otras sesiones, ¿no? Aquí se resume lo que se hace en las tareas, pero como que les voy a intentar explicar sesión por sesión, me lo brinco. ¿De acuerdo? Como les explico, los resultados, pues en un principio se vio que la gaudibilidad con el tratamiento sí que aumentó de forma significativa comparado con el grupo control, ¿de acuerdo? Incluso 3 meses más tarde parecía que iba aumentando. Entramos a veces en un ciclo positivo, pues uno empieza a disfrutar más, tiene más elementos y puede estar disfrutando. En la calidad de vida también se vio que los dos grupos mejoraron, en lo que se llama bienestar psicológico también, se mantuvo, en la sintomatología también se redujo y vimos que se mantenía pues después de 3 meses los resultados, en algún caso pues parecía que no, pero al cabo de 2 años pues los pacientes incluso estaban mejor que 2 años antes, se hizo un seguimiento de 2 años. Eso tuvimos suerte porque no hubo ningún paciente que recayera. Pues a veces las personas que padecen depresión pues tienen un episodio depresivo, luego tienen un episodio, digamos, están en un estado que llamamos de eutimia, estado no normal, y pues según por varios factores, a veces pura biología, pues sale como una seta, entonces vuelve a tener un episodio depresivo mayor. En este caso, pues cuando los evaluamos, tuvimos la suerte de que ninguno de los pacientes había recaído con un episodio depresivo. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo que vimos también en el grupo al que se le aplicó la terapia,
pues que la medicina en general pues se redujo bastante, los fármacos pues ya funcionaban, ya eran más funcionales. Esto después del tratamiento, no después de los 2 años. Pues, que a veces pues también es lo normal, con el tratamiento individual, pues poco a poco, pues según qué tipo de padecimiento uno tenga, pues se puede reducir. En algún otro padecimiento pues dura más tiempo, puede ser casi de por vida, ¿no? Una cuestión importante es que pues a los pacientes depresivos les cuesta muchísimo hacer, cuando estén en un episodio depresivo, cuesta muchísimo hacer cualquier cosa. Es un trabajazo. Y incluso ir a las sesiones. Pues uno no puede. Es lo que decíamos de las piernas, y cuesta mucho levantarse de la cama, es todo. Y para ir a una terapia psicológica, pues, híjole, pues todavía cuesta un poquito más. Pues la mayoría vinieron, hubo una persona que abandonó cuando llevaba varias sesiones porque tenía un hijo que tenía un problema de adicción a sustancias, a la cocaína, entonces le coincidían sesiones familiares con la sesión en que se aplicaba esto, y por eso tuvo que venir, y lo vi a nivel individual. Pero si no lo hubiéramos contado, casi el 85%. Y una cosa muy importante es que la mayoría de los pacientes, bueno, la mayoría de las sesiones se siguieron bastante. A un depresivo hacer las pautas, las tareas entre sesiones, se les hace pues un mundo, les cuesta mucho. Pero bueno, lo siguieron bastante porque tiene un aspecto como muy lúdico, ¿no? El caso es que después del tratamiento, que ahora les voy a contar al final del tratamiento, lo hago al revés, pero bueno. Después del tratamiento hemos visto que ya tenemos un protocolo que sirve, que puede ser útil para aumentar el disfrute. Y parece que puede ser útil para el caso de depresión, podría ser útil para otros trastornos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hicimos algunos errores así metodológicos que deberíamos considerar, ¿no? Pero bueno, tampoco no les voy a aburrir con esto. No sé, algunos problemas metodológicos tuvo. Si quieren ver la discusión en el artículo, pero bueno. Lo que sí que es muy importante es que lo ideal sería que lo aplicaran otras personas, no solo yo, con otros pacientes, y ver si tiene pues efectos parecidos. Y incluso la misma terapia podría ser diferente en función de a las personas a las que va dirigido. Lo que es muy importante también señalar es esta palabra que pongo así tan fea, que pone coadyuvante. Coadyuvante quiere decir, este tratamiento nunca se debe aplicar solo en depresión, porque eso sería, pues de alguna manera, casi tendría un efecto negativo en las personas. Las personas dirían, bueno, ¿qué me estás contando ahora? Tengo que disfrutar y tal, sin nada, ningún tipo de apoyo. Sobre todo, es muy importante que vayan y estén atendidos de forma individual y les traten, digamos, el psiquiatra, el psicólogo o ambos, y puedan pues hablar de lo mal que están, de cuestiones de por qué se sienten mal, este tipo de elementos, y se debe revisar en terapia individual. Porque en la terapia de movilidad pues se explica y casi se prohíbe. Bueno, esta cuestión que pues te está preocupando, te está angustiando, pues coméntaselo mejor a tu terapeuta. Pero tiene que tener ese espacio, si no realmente lo pueden sentir muy mal. Y de hecho cuando se aplica la terapia, en varios momentos vale la pena como recordarlo, que no es solo el aspecto que se debe tratar. ¿De acuerdo? La terapia, lo bueno es que es muy breve. Yo creo que incluso debería aumentarse un poquito, Y una de las cuestiones importantes, y puede servir para muchos trastornos, es que las personas ante esta situación de la gaudibilidad, uno se descentra de los problemas. Normalmente las personas con depresión tienen tendencia a ser egocéntricas y se fijan mucho en uno mismo y aparte en lo mal que están, ¿no? Es lo que llamamos rumiación. Empiezan a dar vueltas, ay, qué malito estoy, qué mal, tal, cómo me va la vida, no sé qué, tal. Entonces, que es normal, pero eso, si yo mañana tuviera una depresión me pasaría lo mismo, o sea, forma parte del trastorno. Entonces, cuando hacemos esta terapia, hace que la persona, pues de alguna manera diga, ya me voy a centrar en cómo disfrutar en otras cosas. Muchos de los trastornos mentales tienen esta peculiaridad de que uno se centra en aquello que le angustia. Si una persona, por ejemplo, tiene un trastorno de la conducta alimentaria, normalmente está muy centrado en lo que come, lo que deja de comer, en su figura y tal y cual. Y básicamente el mundo es mucho eso. Si una persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pues está como, le vienen las obsesiones, le va preocupando, le viene como un pensamiento, una imagen de forma intrusiva y tiene la cabeza como muy ocupada en eso.
Entonces, si uno de alguna manera dice, no, me voy a centrar en cómo voy a disfrutar, ¿qué puedo hacer yo para disfrutar? Entonces, de alguna manera, es como si cambiaran de canal en la televisión, ¿no? La televisión, si uno tiene un trastorno mental, tiene tendencia a poner siempre el mismo tema. Pues oye, pues pero bueno, un trastorno mental o cualquier tipo de trastorno, si a mí me duele aquí la úlcera, pues siempre estaré pensando, ay, híjole, me duele aquí, tal y cual. Y a ver, si estoy viendo según qué tipo de programa o qué cosa, tal, pues como que me olvido un poquito, un rato al menos, me olvido de eso. Y es uno de los elementos importantes que tiene este tipo de intervención. Pues, híjole, pues al menos como mínimo las personas se centran en otros temas. Y ya, en el caso de la depresión, ya no se centran tanto en uno mismo. Pero puede servir para otro tipo de personas, o incluso yo creo que puede servir para personas sanas, o sea, muchas personas pues, que disfrutan poco. Hoy en día, pues, alguno me ha dicho, no, es que esto va como a favor del consumismo. Y no, ya verán que no. Uno para disfrutar, en el fondo podríamos decir que se va en contra, porque uno puede disfrutar con muy pocos elementos. De hecho, lo más importante para disfrutar tiene que ver con lo que llevamos nosotros puesto. Me refiero a lo que activamos, la imaginación, la capacidad de sacarle tu interés a las cuestiones, y ya lo van a ver ahora cuando les explique en la sesión, ¿no? Una cuestión también importante es que tiene un aspecto lúdico, como juguetón. La mayoría de las personas, ya digo que debe replicarse, pero las personas que acudieron a este tratamiento realmente pues disfrutaban, pues era, claro, tiene un aspecto como juguetón y tal, que hacía que las personas pues se engancharan bastante al tratamiento, y creo que les favoreció bastante. Quizá en otros casos no pase esto. Y yo creo que el protocolo o variaciones en función del caso pues se podría aplicar en otro tipo de personas. En este caso se ha aplicado a personas con depresión, se podría aplicar a personas que tienen una drogodependencia, un problema de ese estilo, o esquizofrenia. A una drogodependencia, si se fijan, las personas pues cuando toman algún tipo de droga, la droga lo que hace es tener un elemento como muy importante de disfrute, pues va directo a lo que llamamos los núcleos del placer, ¿no? Entonces, bueno, pues te engancha. Las personas que tienen una gaudibilidad baja, y eso lo estamos viendo, tienen más facilidad a tener un trastorno por uso o por abuso de sustancias o dependencia. ¿Por qué? Bueno, pues normalmente disfrutan poco, si todos nos tomamos una droga, normalmente nos pasamos un buen rato disfrutando, pero es por la sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la gaudibilidad es tener elementos propios de forma natural en el que uno pues va disfrutando, y claro, el nivel de placer no es el de el que te puede dar una droga, pero sí que pueden ser elementos de placer bastante elevados. No hace falta llegar siempre pues al orgasmo, pues uno pues puede disfrutar muchas veces en niveles pues bajitos y estar pues más o menos a gusto. Entonces, si uno se toma una droga y normalmente disfruta, pues de alguna manera no se engancha tanto, porque es algo, puede estar bien, tal, sé que tiene efectos muy negativos en mi salud, por lo tanto no lo tomaré, pero si tú normalmente prácticamente te aburres siempre, no disfrutas de nada, si tomas una droga, digo, esto es maravilloso, pues prefiero que me vaya mal incluso a nivel de salud, pero disfrutar algunas veces, pero porque tienen un problema probablemente de gaudibilidad, algunos, no todos. Y en la esquizofrenia también se ha observado que tienen un nivel bajo de gaudibilidad. Bueno, el término gaudibilidad pues está muy poco utilizado, y este tipo la intervención parece que favorece a que se utilice este término y que se siga investigando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, requerimos de bastantes más investigaciones sobre la gaudibilidad y sobre el tratamiento. Ahora les voy a explicar un poquito el tratamiento sesión por sesión, y eso pues en el artículo no lo pongo sesión por sesión, la definimos un poquito, pero les voy a explicar un poquito más. Lo que hacemos al principio en un tratamiento de este estilo es hacer lo que llamamos psicoeducación, explicar en qué consiste en este caso la depresión, porque las personas tienen depresión. Si fuera otro trastorno, un trastorno por ejemplo de crisis de pánico, pues explicaríamos qué es la crisis de pánico, por qué se tiene, que muchas veces las personas en este caso con depresión tienen tendencia a culparse, pues, y que comentarios como este que le decía, venga, levántate y tal y cual, todavía, si no te puedes levantar todavía te sientes más culpable, más inútil, pero eso lo lleva el mismo trastorno, y a veces pues los familiares pues intentando hacer el bien lo que hacen es un poquito el mal, porque todavía me hace sentir peor, porque sí, me podría como animar yo solo, y eso es imposible.
pero uno acaba pensando que se puede animar solo y si está en depresión no puede. Es así de claro. Y requiere una atención individualizada y una atención psiquiátrica o psicológica. Y eso es fundamental. Lo decimos porque hacemos mucho hincapié en eso, porque lo que vamos luego a tratar en las sesiones es solo cómo podemos disfrutar, porque es una parte importante, pero no es la única de la depresión. La depresión tiene otros elementos importantes que deben ser tratados de forma individual, ¿eh? Pues yo tengo un problema muy importante con un familiar, tengo un problema laboral importante, ¿cómo hago con esto? Estos aspectos se deben tratar, o simplemente no me siento bien, ha salido así pues de forma espontánea y requiere un tratamiento farmacológico. Es necesario. Entonces, lo que se hace en el tratamiento de la terapia de inaudibilidad es básicamente centrarnos en, vamos a decir, qué es lo que hace que las personas disfruten más o menos, para intentar pues ayudarles, ¿no? Sabemos esto, que en la situación en la que está, ante episodios depresivos, es muy difícil disfrutar, si no es a veces imposible, debido a los efectos de la depresión. Esto es importante. Se informa que el tratamiento individual pues, se van a abandonar todo lo que tiene que ver con el malestar. Usted se lo comenta a su terapeuta individual o a su psiquiatra. Aquí en el grupo pues no vamos a hablar todos los aspectos del disfrute. ¿Qué es lo que hace que las personas disfruten y tal y cual? Pero aquí se va a hablar de esto. Es que yo tengo un problema con mi hermana, con no sé qué, está muy bien, pero eso lo guardamos para cuando vean a su terapeuta individual. Aquí esto es como si hiciéramos yoga, o solo hacemos yoga. O hacemos cerámica, más o menos. ¿De acuerdo? Y ya empezamos a discutir de cuáles son los elementos que hacen que unas personas disfruten más y otras menos. ¿Por qué? ¿No? Entonces, pues empezamos a hablar, hay una discusión. Y yo en estos casos tengo un escrito, y de hecho lo tuve que reescribir, que era una persona que ante muchas situaciones disfrutaba y explicaba un poco cómo funcionaba esta persona, y era un grupo de 7 personas y 3 o 4 de ellos les cayó muy mal, ¿eh? La persona dijo, este tío es un imbécil, así me decían, es un imbécil. Y pensé, hijo de qué. Y ahí fue una equivocación mía, porque era una persona, digamos, demasiado alejada, ¿no? Entonces no sirve, tiene que ser un modelo, una persona más cercana. Entonces le cambié, entonces ya hice un redactado distinto, donde es una persona pues, que tiene varios problemas, tiene problemas con su hermana, con no sé qué tal. Sin embargo, a pesar de ello, pues puede disfrutar, tal y cual. Es lo que llamamos un modelo de coping. El otro era un modelo de máster, ¿eh? Esto hace que si uno ve un modelo de máster, de alguna manera pues uno lo cambia o lo ve imposible. Esto es como si ve uno pues a un gimnasta chino, ¿no? Le ponen un potro, un gimnasta chino, se pone ahí todo vestido ahí, se pone ahí la magnesia, no sé qué se pone. Venga, ahora salto y yo el salto. No, lo ha hecho el chino, perfecto, ¿no? Pero en cambio, la señora dice no, pero sí que la señora me ve a mí, ya estoy un poquito más gordito y tal, y ahí con dificultad, y digo, híjole, no sé si podré saltar, brincar el potro. Híjole, no sé si podré, es que no sé. Bueno, ponte esto y tal, y voy ahí y no he saltado, ¿eh? Entonces a lo mejor ya te atreves más a decir, bueno, pues si ha podido este que se parece más a mí, ¿no? Entonces yo soy más capaz de brincar el potro, ¿no? El brincolín, no sé cómo llamaría aquí. Y ese fue un error mío, ¿eh? Yo puse a una persona como si fuera un chino de estos así, que dice, bueno, el chino este salta lo que quiera, pero si no tiene nada que ver conmigo. Entonces fue un error mío, pero ese escrito sirve un poco para ir detectando aquellos elementos que piensas así, pues ¿qué es lo que hace este señor diferente a lo que hago yo para disfrutar? Tiene que ver con actitud, formas de pensar, está haciendo uso de una serie de habilidades como la imaginación, como el sentido del humor y tal, que yo habitualmente pues no prendo, ¿eh? Como si tuviéramos el celular, pero no le prendemos a esas aplicaciones que las tenemos, ¿eh? Vienen de serie. Claro, si no se usan, como que se van ahí cada vez como... se va, me sale la palabra en catalán. Atrofiando. Sí, se va atrofiando, pero iba a decir cuando es el metal que se está oxidando, ¿no? Se oxida. Perdón, dificultadores, entonces, ¿qué sería?
Pues dificultadores, por ejemplo, sería esto, pensar, oye, pues las personas que disfrutan no son sensibles. Claro, yo si pensara que las personas que disfrutan no son sensibles, o que se ríen no son sensibles, pues preferiría no reírme, o no disfrutar, ¿no? Porque hay personas que piensan en eso. Oye, pues es que, o no eres competente. Entonces, claro, yo para parecer competente, pues oye, no me voy a reír, voy a ser una persona bien inteligente y tal, y me voy haciendo como serio. ¿Y cuando siente que no se lo merece? O no me lo merezco. No merezco estar contento. No merezco estar, porque por todo lo que ha pasado no puedo estar contento. Pues si se murió no sé qué o pasó no sé qué, ya no puedo disfrutar. Porque si disfruto es como pecaminoso, o es una falta de respeto, o es una serie de elementos. Estos son dificultadores, muy bien. Son creencias que hacen, pues no voy a disfrutar. Pues, y eso pasa mucho. O no me merezco reírme, porque no voy a reír si estoy triste, porque estoy deprimido. Exacto. Muy bien. Pues estos son elementos que nos dificultan que disfrutemos. De acuerdo, facilitadores sería eso de poner en práctica pues la imaginación, este tipo de... Se discute en la terapia, salen los que salen, ¿no? Luego en este caso, pues como que era una investigación, apliqué una serie de instrumentos a medida que lo apliqué al principio y al final para luego hacer los análisis de estos resultados que les he pasado así rápidamente, ¿no? Se lee este caso que les comentaba, se les facilita una copia y se les pauta la tarea que, bueno, traer por escrito qué entienden por disfrutar. Disfrutar tiene diferentes modalidades. Eso es importante. Desde la gente disfrutar, si pusiéramos una imagen pondríamos a una persona riéndose. Pero uno puede disfrutar de haciendo deporte. Uno puede disfrutar viendo una película. Puede disfrutar jugando una partida de cartas o de ajedrez. Puede disfrutar pues teniendo una conversación. Puede disfrutar muchas maneras. Puede disfrutar pues sintiendo pues el airecillo que viene en la cara o en la playa y tal, el agua, tal, comiendo, beber los sabores, sí, claro. Saboreando, son formas de la música. Uno puede disfrutar de muchos elementos que muchas veces no los tenemos presentes, especialmente pues si una persona tiene baja audibilidad, pues como va también como... Yo digo esto de modo avión porque cuando hice esto no existía el modo avión, pero ahora me va muy bien pensar que hay gente que va, pues bueno, va funcionando y tal, pero no capta, no lo siente, entonces bueno, pues no sé si viven o sobreviven, pero no tienen la culpa, es simplemente pues que no les cae el 20 que dirían aquí, ¿no? A lo mejor. Y luego un listado en el cual aparece aquello que puede favorecer o dificultar. Claro, eso hay que pensar, ¿no? En el caso te ayuda un poquito, ves, oye, ¿por qué esta persona disfruta tanto de esta manera y tal? ¿Qué es lo que hace diferente? Me voy fijando. Muchas veces los humanos aprendemos por lo que llamamos aprendizaje vicario, ¿no? Vemos a una persona que hace una cosa, tiene unos efectos, entonces, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y empieza a pensar, ¿por qué no le sale bien a él y a mí no? ¿No? Entonces, pues intentando reflexionar sobre las experiencias, es como también aumentamos y mejoramos nuestro conocimiento y nuestra forma de pensar. No hace falta ni que lo vivamos nosotros. Por eso se pone este ejemplo de la persona, ¿no? Y se les estimula a hacer esto. En la segunda sesión pues se revisa a ver qué habéis visto, ¿no? Tal, y, tú que has encontrado, yo he visto esta forma de disfrutar, yo he visto esta otra y tal, qué elemento, pues por ejemplo, pues tu participación ha estado muy bien, ¿no? Es que yo no me lo puedo permitir, es una cosa que creo que una persona puede decir que no se lo puede permitir y eso puede dificultar que disfrute, pues está detectado. Si lo vamos detectando, es un primer paso para luego decir, bueno, pues vamos a ver y a discutir realmente si tú tienes derecho o no a disfrutar, ¿no? Lo podríamos ver, también ¿no? buscar como la habilidad, ¿no? Claro. ¿Y qué puedes hacer, no? Porque a veces pensamos que no tenemos la habilidad, por ejemplo, hacer un muñeco de plastilina, pues es que no me va a salir, sale perfecto. O sea, porque no lo has intentado. Y a lo mejor lo importante, en el fondo, muchas veces no es tanto lo que sale, sino lo que estás disfrutando tú haciéndolo. Luego a lo mejor te sale un churro. Pero hijo, pero ya has disfrutado durante... Oye, me lo he pasado bien, ¿no? Pero ya lo hiciste. Lo hiciste. Y bueno, y el producto final, muchas veces también nos centramos en el producto final. Y dice, bueno, pues a lo mejor lo importante es todo el trayecto, ¿no? Es como las películas. Pues las películas
pues no sé, si fuera por el producto final y ya ves cómo acaba, a lo mejor nadie hubiera visto Titanic, porque la mayoría de todos, antes de verla, sabemos que el barco se va a hundir y se van a morir la mayoría. Entonces, ¿para qué vas a ver la película, no? Me acuerdo una vez en un cine, eso es real, entré y... no, en un cine. Es que me acordaba de Titanic que me quería contar al principio el señor. No, una señora que me leía las manos, me quería leer las manos. Me dijo, oiga, no, yo le leo las manos y tal y cual. Digo, no quiero. No, yo se lo leo, tal, no creo en mí. Digo, sí creo. Pero digo, yo cuando voy al cine, nunca le pregunto al acomodador cómo va a acabar la película. Por lo tanto, no quiero que me lo cuente. Ya lo veré, ¿de acuerdo? Ya lo veré. En todo caso, pues mira, si me toca repetirla, pues ya la veré. Pero la quiero vivir la primera vez sin ver lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, en estas primeras sesiones se incide mucho en intentar identificar qué es lo que hace disfrutar más o menos. Y uno, de alguna manera, pues va identificando aquello que va más con lo suyo y lo va jalando y dice, bueno, ya me voy dando como cuenta, ¿no? ¿Ya? Y luego veremos cómo lo podemos ir tratando, ¿no? Se prepara un ejercicio, pensar que, claro, las personas no se conocen, eran 7, pueden ser un poquito más, pero no muchos más. Un ejercicio en el cual pues ponemos el nombre, pues tú te llamas Pepita, Fulanita, Guadalupe, no sé qué, lo ponemos en un papelito y entonces pues no se conoce, es la segunda vez que se ven y vas a agarrar un nombre. Aquí agarra el nombre y te toca Menganita. Te toca el mismo tuyo, pues no, pónmelo y pone otro, ¿no? Y entonces tú miras a una persona, pues miras a esta señora que no creo que la conozca, y entonces te tienes que imaginar, para el próximo día, imaginarte qué otro nombre podría tener, en qué se imagina a la persona que vive en otro momento histórico, puede ser para adelante o para atrás, que está haciendo un tipo de actividad, y bueno, una pequeña historia a partir de solo viéndole la cara. Hay gente que tiene cara de malo, cara de bueno, no sé qué, hostia, a mí me de romano, a mí no sé qué, a mí me ponen de nazi, no sé por qué, pero el caso es que cada uno pues podemos tener alguna cara y pensamos un buen casting, ¿no? Para una película, ¿no? Claro, podríamos poner. Sí. El caso es que se trata de esto. Y ver, luego al día siguiente, en la otra sesión, se revisa, ¿no? A ver, tú, ¿qué le has visto a él? Tal y cual, y se hace una actividad más o menos lúdica y nos damos cuenta que realmente solo mirándole la cara a una persona les podemos montar todo un mundo, una historia, ¿eh? Si van en la combi, ven a alguien delante y se quieren montar toda la historia, lo pueden hacer. Y te entretienes a lo mejor en la combi, puramente con eso, ¿no? No hay que mirarlo mucho porque ofende, ¿eh? No, yo miro mucho y ¿qué me ves? ¿No? ¿Qué me ves? Pero lo miras un momentito, entonces esto ya ¿de acuerdo? Entonces se revisa y se ve este elemento tan importante de que muchas veces la pura imaginación y tal no sirve. De hecho, es el fundamento en que muchos niños pues, viven y disfrutan de estas cuestiones mínimas. Se subraya también esto que llamamos locus de control interno. Pues yo estaba allí, podría hacerlo o no hacerlo, pero yo he decidido hacerlo y con solo aplicando, ¿no? esta utilidad de nuestro celular, que es nuestro cerebro, es decir, voy a arrancar a la imaginación, ¿no? Pues lo he aplicado yo. Yo tengo el poder de decidir, ¿lo aplico o no lo aplico? ¿No? ¿Lo prendo o no lo aprendo la imaginación? Entonces, pues el locus de control muchas veces es interno, ¿no? ¿De acuerdo? Al final de la sesión se vuelve a hacer referencia a los facilitadores y dificultadores. Incidimos mucho al principio sobre esto, ¿no? Y si vives fantasías, ¿cómo se maneja? Vivir fantasías en un principio no es malo. O sea, pues lo que debes hacer de alguna manera es pues no dejar de ser productivo y de ser funcional en tu vida, pero yo creo que la fantasía no está en absoluto reñida con el bienestar, todo lo contrario. Yo creo que es un elemento fundamental. A veces la imaginación es un arma de doble filo, por eso, porque esto es como, bueno, ¿verdad? Uno, por ejemplo, los sueños pues son muy maravillosos y tal, pero también hay pesadillas, ¿no? Entonces, estas pesadillas son las que no queremos, ¿no? Tener muchas veces tengo un pensamiento, una fantasía negativa y tal, pienso que mi esposa me está poniendo el cuerno, y me viene mucho tal. ¿Qué puede pasar? Aunque le parezca imposible, me podría pasar. Pienso en eso, ¿no? De que me podría poner el cuerno y tal, pero ese pensamiento, pues, bueno, pues lo vamos a manejar en la terapia, digamos, que maneja el malestar, ¿no? Oye, pues vamos.
qué evidencias tienes de que es real, tal, hasta qué punto, qué vas a hacer con este pensamiento, sobre todo. Entonces, bueno, pues tú decides y a ese pensamiento pues tú le puedes tener la fantasía de que tu esposa te pone el cuerno y tal y cual, pero eso te angustia. Y es una fantasía que en un principio, bueno, el pensamiento lo puedes tener, puedes hacer con él algo, lo veríamos, y yo lo trataría en lo del manejo del malestar, que ya tenemos toda una serie de elementos, pero lo que le sugeriría es decir, bueno, vamos a tratar de tener otro tipo de pensamientos, otro tipo de fantasías, que sean las positivas. Vamos a intentar que durante un rato, o el periodo de tiempo, la mayor parte del tiempo, esté en un canal agradable. Y cambiamos el canal y entonces su mente se centra en otras cosas, en unas fantasías pero no son muy positivas. profundas, ¿no? Esas fantasías no son muy profundas. Pueden ser más profundas o no. Uno puede tener una fantasía y pues el señor Tolkien hizo todo eso del Señor de los Anillos. No sé si había tomado algo, pero el caso es que puede ser, ¿no? Pero bueno, yo tampoco tengo tanta fantasía, pero es un elemento, tampoco es el único. Como decíamos al principio, hay diferentes formas de disfrutar. Pues escuchando la música, decíamos, una conversación, cualquier cosa, la brisilla del aire, lo que no nos damos cuenta. También estamos en un sistema, en una sociedad que vamos como muy acelerados y tal, y bueno, y parece que si no compras, si no vas a Six Flags, no disfrutas, o tienes que ir a tal. Y ese yo creo que es un poquito el error. Por eso no están en pro de la sociedad de consumo. Tampoco va en contra, uno puede disfrutar de diferentes maneras, pero no es necesario, digamos, estar expuesto a una situación que sea agradable de por sí. Y ahora lo vamos a ver con más ejercicio. Luego se les sugiere que piensen en anécdotas personales graciosas, chistes que conocen que les han generado gracia. Porque en la siguiente sesión vamos a analizar cuáles son los elementos que nos hacen reír, ¿no? Hemos trabajado un poquito la imaginación, ahora vamos a trabajar qué es lo que nos hace reír. Pues se revisa la pauta, ¿no? En el cual se genera esta discusión y se propone a los participantes que expliquen estas anécdotas. No sé qué le pasó y tal, ¿no? Por ejemplo, una de las que me sucedió a mí, es verdad, yo cuando viví en Barcelona, agarré un autobús y era la primera vez que estaba haciendo la prepa, el último curso. Entonces, y yo soy muy malo, tengo un sentido de la orientación pésimo. Dicen que los hombres no preguntan, pues yo soy una excepción porque la mayoría de hombres no tienen el sentido de la orientación que tengo yo. Entonces yo pregunto por calles y tal, no me cuesta nada preguntar, ¿no? Entonces ahí pendiente y tal, en el autobús, digo que no se me pase la parada, ahí al timbre, estaba mirando bien, el autobús se paró y abrió las puertas y me pilló así. Y me dolió, y yo así, ¡ah! 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 Y la gente me iba mirando, ¿no? Pero yo estaba en las puertas, ¡ah! 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 Y no quería gritar mucho porque me miraba gente, ¿no? Y yo todo colorado, rojo. Y todo el mundo, yo creo que me veían tan angustiado que nadie se rió. Pero me veían, una pena. Bueno, bajé a la siguiente corriendo, tan nervioso que casi me doy contra una farola, ¿no? O sea, me sentí como Mr. Bean. El caso es que nunca más fui en autobús. Luego fui en metro a la prepa para que no me vieran, porque a esa hora me voy a encontrar a los mismos y me da mucha pena. Fui todo el año en metro para evitarme eso. Claro, ¿qué elementos hacen que eso haga gracia? Una cuestión importante es la cuestión de pensar lo que están pensando otros, ¿no? O sea, qué menso, cómo se ha puesto ahí este tipo, ¿no? Deberían pensar. Y yo digo, no. La cuestión de sorpresa, ¿eh? Si esto lo viéramos cada 2 por 3, pues de alguna manera, pues bueno, otro que ha caído, ¿no? Que a lo mejor te puede hacer gracia, no voy a la caza y tal, pero me parece que no es muy frecuente, yo no he visto a nadie más que sea tan menso como yo, ¿no? Otro elemento importante que hacía que la gente no se riera, al menos in situ, yo estoy convencido que la gente cuando llegó a su casa, más tarde se rió. Pero me dejé aquí de verdad una marca tremenda. Y es que no tenga un daño físico. Claro, si hay un daño físico, bueno, pues hay el humor negro y tal y cual, pero normalmente, si ves a las personas sanas, si vemos que está sufriendo a alguien, si se ha hecho mucho daño, normalmente no nos reímos. A lo mejor después sí, pero en un principio no. Y este tipo de elementos son los que se discuten en la situación. Cada uno cuenta un chiste o una situación anecdótica y vamos analizando estas situaciones que hacen que las personas, por qué nos hace gracia y por qué no. Y entonces se trata luego de aprender más la cuestión metacognitiva, ¿no?
imaginarse, por ejemplo, pues vas en la combi o estás en cualquier situación y te imaginas que fulanito, pues ay, te imaginas que se levanta tal, le da un beso a este, no sé qué, tal, luego se tira un pedo, no sé qué, tal, cómo reaccionaría, ¿no? Entonces, no hace falta que pase, pero muchas veces con la pura imaginación ya lo podemos activarlo, ¿no? También es otro ser inteligente o que suponemos algún tipo de pensamiento, ¿eh? Por ejemplo, nosotros nos podemos reír si tiene, por ejemplo, de un mono o de un perro, a lo mejor, pero es muy difícil que nos riamos de un caracol. No sé si lo han pensado. ¿Un caracol? ¿Qué le ha pasado al pobre caracol, no? Imagínate lo que está pensando el caracol. A no ser que sea en caricatura, que le atribuimos lo que llamamos una mente, de alguna manera no nos podemos reír. Un caracol, una cucaracha te ríes, ¿no? Bueno, está esta que le faltan las dos patitas y no puede caminar, pero en general las cucarachas no le atribuimos que pongan marihuana ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, tiene que ser un ser más o menos inteligente, ¿no? Este tipo de elementos. Se identifican y discuten ideas irracionales como es que el que practica el humor no es competente, no es de fiar o no es sensible, ¿no? Luego se abordan aspectos referidos al ridículo. Muchas personas pues identifican esto como un miedo a veces irracional. Pues ¿qué sucede, no? Pues la verdad es que cuando yo he tenido la suerte de ser terapeuta durante bastante tiempo, ahora ya casi no veo pacientes, pero ahí te das cuenta de que nos parecemos mucho los humanos y tenemos todas cosas que son a lo mejor vergonzantes y cosas que cuando uno las comparte pues piensas, híjole, pues es como mucho más, uno se siente pues más unido y de alguna manera pierde miedo. Si piensas, bueno, si todos tenemos nuestras cosas, entonces pues te ríes uno de todos, de alguna manera pues uno descubre y se siente más cómodo con los otros humanos cuando va intimando más, ¿no? Entonces vas perdiendo pues ese miedo. No sé, veo que hay algún caballero aquí, pues me imagino que casi todos los caballeros que conozco yo, si les hablas en privado, te reconocen que cuando van al baño, si encuentran un baño y hay un poquito de mierda en la taza, todos, si vamos a hacer pipí, apuntamos con un chorrito a la mierda y la limpiamos. Luego no limpia en casa, pero todos le apuntamos ahí, no sé por qué. Bueno, con el pipí, ¿eh? No lo tocamos. Yo lo he hecho. Y yo creo que varias personas pues lo acaban confesando y dicen, ¿por qué haces eso? Un poco feo, ¿no? Pues es ridículo, ¿no? Entonces, cuando uno puede compartir estas cosas, pues de alguna manera se ve más cercano a los otros humanos y es que tenemos mucho que ver. Entonces,